Palabra de vida. Amén, pastor. Aleluya, pues ni modo, hermano. No nos queda otra cosa más que entrarle al mole de olla. Amén. Después de 8 días aquí estamos otra vez presentándoles la palabra del Señor. Estamos con el único propósito de que seamos mejores cada día. Y aunque batallamos mucho con esta carne, porque esta carne siempre se opone a lo que es de Dios. A lo que es del enemigo, no, pues no. Ni batallamos para practicarlo. Todo lo que viene del malvado. Qué curioso, mire, no batallamos, no necesitamos ni practicarlo la mayoría de las veces, ¿no, Alberto? Claro que no. Que viene solito. Pero para las cosas divinas hay un choque tremendo, hay un choque que nos está ahí dando. Pero en esta ocasión vamos a estar ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y capítulo 2. Y el título de la enseñanza, te lo repito. Y como siempre, pues machacamos el título para poderle exprimir un jugo espiritual para que nos dé una mejor vista y una mejor esperanza para todos los que esperamos en Cristo Jesús. Te lo repito, hermano Alberto, será necesario repetir. No, pues ya va a hablar otra vez de San Valentín, ya va a hablar otra vez de Halloween, ya va a hablar otra vez de Santo Claus, ya va a hablar otra vez de la Cuaresma, como el sábado pasado, ya va a hablar, hermano. ¿Será necesario repetir los temas, hermano? Sí, claro que sí. ¿Por qué razón, hermano? Porque quizás hay alguien en esta tarde que no ha escuchado esta predicación o este Amén. mensaje. Y por amor a esa alma, pastor, es necesario. Amén. El mismo apóstol Pablo se lo decía cuando iba y visitaba las iglesias. Amén. Aunque yo sé que ustedes ya lo saben, Sí. pero me es necesario Pues aquí va a salir. volvérselos a Aquí, decir. de ahí salió el título. Amén. Amén. Hermano, a veces como que me quiero detener, hermano Alberto, en temas que ya los hemos predicado y los hemos compartido, como que decir, ya es lo mismo, parece lo mismo, aunque parece lo mismo, pero nunca va a ser el mismo mensaje, porque trae diferente unción, diferente ángulo. Y como la palabra es multiforme, la palabra está tremenda, la palabra no está presa, la palabra es tan multiforme que se acopla a todo especie de problema o de situación que usted traiga o su comportamiento. Por eso es necesario repetirlo, sí, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y esto se lo repetirás a mis hijos, pero a mis hijos, Alberto. Amén. Amén. Entonces la palabra se la vamos a aplicar primeramente a quién, hermano. A nosotros primeramente. Al cristiano. Al cristiano. Y luego le hacemos una cordial invitación a quién. Al mundano. Amén. Amén, es correcto. Amén, es una cordial invitación, Sí, claro. hermano. No los podemos obligar, pastor. Por eso es cordial. Ellos tienen el libre albedrío de decidir si quieren aceptar el mensaje, si quieren obedecer al Señor. Amén. Tienen la libre decisión de decir, no, yo no lo quiero, yo me Amén. quedo como soy. Correcto, y ya. Y punto. Sí, ¿para qué le vamos a dar tantas Amén. vueltas al asunto? No. Y la palabra es tan hermosa y el Señor es tan respetuoso que nos deja que nos quedemos con nuestra propia opinión. Lo único que en la Biblia nos hace y nos da el conocimiento de las consecuencias. ¿O no, Alberto? Claro. Porque toda desobediencia trae consecuencias, hermano. Amén. Cualquier falta de respeto trae consecuencias. Si usted le falta el respeto a su padre, a su madre, o se falta el respeto los hermanos los unos con los otros, todo trae consecuencias. Usted falta el respeto a su patrón o lo que sea, va a traer consecuencias, lo van a correr. Entonces todo lo que es deshonesto trae consecuencias y todo lo que es bueno también trae consecuencias, pero positivas. Amén, Alberto. Amén, es correcto. ¿Le conviene, hermano Alberto, servirle al Señor? Sí, claro. A ver, ¿por qué es tan convenenciero, hermano? Yo soy convenenciero porque hasta, como dice en su palabra, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Exactamente, Hasta aquí me hermano. ha ayudado el Señor y mire que me ha librado de duras batallas. Cosas que humanamente uno Sí, no amén. puede decir, pero ¿cómo sucedió esto? Si no había una salida, si ya no Amén. había una esperanza, pues déjame decirte Apareció. que esa salida y esa esperanza se llama Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, qué hermoso, hermano, cuando uno también es un sinvergüenza
en el Señor. Aleluya. Hermano, yo soy un sinvergüenza en el Señor, dirá hermano Padre Cristo, hermano. Sí, porque Pablo dijo, y lo sigue diciendo por medio de la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces yo no me avergüenzo, ni Pablo se avergonzó, ni ningún cristiano se debe de avergonzar, pero hay dos tipos de vergüenza. El desvergonzado que lo usa Satanás y el sinvergüenza que predica la palabra sin avergonzarse del Evangelio. Amén. Hay diferencia, hermano. Sí, mucha diferencia. Entonces, pero cuando lo aplicas, soy un sinvergüenza, como que se oye, como que, como que te desbalancea. Amén, hermano. Amén, sí. Entonces, qué tremendo. Hoy, en este momento, le vamos a presentar la palabra sin vergüenza, sin pena, sin congoja, sin pelos en nada. Los vamos a quitar todos para que podamos entender la palabra del Señor. Y vamos a entrarle ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, que nos inspira, hermano, el Espíritu Santo por medio de Pedro, en el verso 1. Simón Pedro. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjese, hermano, ahí en ese verso 1, qué hermoso. Simón Pedro, siervo y apóstol. Siervo, servidor y apóstol, aleluya, porque al Señor le plació darle ese regalo, dice, de Jesucristo, a los que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermano Alberto, ahí en ese verso 1 dice preciosa. Para nosotros, para mí, ahora es preciosa. Sí, claro. Pero antes usted, hermano, a ver. Antes, ¿Era preciosa? no, era despreciable. Bueno, ni siquiera la conocía. No, pues no la conocía, hermano. La Entonces, despreciamos por ignorantes. Por ignorancia, Amén. pero no había un conocimiento de que existía este regalo hermoso. Este regalo, hermano. Amén. Entonces ahora para mí es precioso, hermano. Cuando las predicaciones vienen duras, a rajatabla, como decir, al grano, así que arranca cabelleras, hermano, yo me gozo con la palabra. Siempre y cuando que sea palabra de Dios, naturalmente. Que sean textos pues, bíblicos. A mí lo que venga de la palabra yo lo recibo con todo mi corazón. Y hay unas escrituras que los mismos apóstoles se cuarteaban cuando leían los manuscritos de Pablo. Y ellos mismos decían qué dura es los escritos de Pablo. Y uno no los podemos ni comprender tan siquiera. Amén. Pero ellos dicen que dura es la palabra. Y los discípulos también en San Juan, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, muchos de los discípulos ya no siguieron a Jesús porque miraron dura la palabra. Y luego se empezaron a ir. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, mira cómo se están yendo. ¿Y qué les pasó, Alberto? ¿El Señor se puso triste o se compadeció de ellos? ¿O les rogó para que se regresaran? A ver, Alberto. El Señor lo reprendió duramente y le dijo, ¿te quieres ir tú también con ellos? Ándale, ahí está como decir, Su comidita, su lechita con cereal. Amén. Mira, me imaginaba de que le está diciendo al Señor, como para decirle, como diciéndole, Señor, bájale poquito, bájale Señor, poquito. o sea, Mire, vénganse, regrésense. Ya no les voy a hablar tan duro. Amén, amén. Qué dura es tu palabra, pero para los que aman y abrazan el Evangelio, qué hermosa es la palabra, entre más ruda, entre más tosca, entre más cortante venga. Qué bueno, porque eso cortante me va a cortar lo que no sirve de mi vida, lo que no sirve de mi alma, lo que está pegado a mi alma, me lo va a cortar, me lo va a arrancar. Por eso el profeta Jeremías en el capítulo 1 dice claramente, por esto te puse, Jeremías, por eso te llamé, antes de que nacieras, antes de que fueras formado. Sí, te puse para que prediques, para que profetices, para que arranques, para que quites y establezcas la palabra que era la profecía del nombre del Señor. Y luego ahí del 1 al 2, Alberto, si quieres añadir algo. Y si no, sígale en el 3. Vamos a seguir aquí en el 3. Dice, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hasta ahí, hermano, mire. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahora sí tenemos conocimiento. Fíjese, dice, de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. A ver, Alberto, ese 3 está medio hermoso. No está terrible. No está medio. No está medio. Está hermosísimo, hermoso. hermano. Hermosísimo. Porque dice ahí que somos partícipes de la naturaleza divina. Divina, hermano. Hay algo divino. algo hermoso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y Aleluya. a la verdad, nos han sido dadas por el divino poder. Aleluya. Mediante el conocimiento. Mire, porque ahora debemos, cada uno de nosotros, tener ese conocimiento. Recuerde que los escritos dicen, mi pueblo pereció. Amén. Por falta de conocimiento. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque esto que tenemos ahorita en nuestras manos, el volumen sagrado, las escrituras, amén, la palabra del Señor, ellos no la tenían, pastor. No la tenían, no tenían el privilegio, hermano, que ahora nosotros tenemos. Ahora, nosotros no podemos tener una excusa de decir, ellos quizás sí. Amén. No, pues sí, ellos sí. Pudieran excusarse y decir, bueno, nosotros no teníamos la Biblia. Yo les perdono su ignorancia, hermano. Mas, sin embargo, ahorita en el siglo XXI que estamos viviendo nosotros, usted y yo no puede decir, no, yo no sabía que la palabra decía que no hiciera esto. Amén. Yo no sabía que no podía yo practicar aquello. Fíjese, hermano Beto, y ahora que Dios nos ha revelado su palabra, ahora ¿cómo podemos esconder si queremos pecar, hermano? No hay a ver, cavidad. Dinos, hermano. No hay cavidad, no hay es más, chance. si pecamos con el conocimiento, claro, y ahí es donde estamos bien cocidos, claro, ahí es donde estamos bien arruinados, porque si usted, llamándose cristiano, usted anda practicando el pecado donde esté, que al cabo aquí no me ve. ¿Y qué predicaba el domingo pasado? No lo ve el ser humano, pero el que todo lo ve, el que todo lo siente. El que me ve, aleluya, amén, aleluya. Amén. Me ve hasta debajo de las cobijas, me ve por todos lados. Me ve, dice su palabra, que estamos desnudos ante la presencia del Señor, desnudos, estamos encuerados delante de Él. Amén. Aunque me ponga la corbata, aunque me ponga el traje, Él me mira hasta la última arruga que tengo en mi cuerpo. Entonces, lo más hermoso, hermano, que ahora que tenemos ese hermoso conocimiento, vino eso divino, ese poder, mediante su conocimiento de aquel que nos llamó. Él nos llamó. Jesucristo llamó a Alberto. Él no andaba buscando a Jesucristo, ni yo. No, hombre. ¿Andaba buscando a Jesucristo? No, para nada. ¿Y luego qué le pasó? Bueno, pues el jefe dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces eres un perdido. Sí, totalmente. Igual que yo, ¿no? ¿Quién estaría más perdido de los dos? Los dos estábamos iguales. Porque un poquito y el que fuma más está igual. El que todo dice aquí al final, y nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor nos pide que seamos excelentes como Él. Y cada momento nos está pidiendo que nos esforcemos. Por eso cuando Dios se manifestó a Josué y le dice claramente, solo te pido, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Solo te pido y te mando que nos esforcemos. Amén. Porque usted no me ha un dedo, hermano, que al cabo Dios me lo manda. No, es que usted, humanamente, Dios sabe lo que usted puede hacer, lo que usted se puede mover y lo que no puede hacer. Entonces Dios nos está esperando que hagamos nuestro propio esfuerzo, y lo que no podemos hacer, el Cristo de la gloria lo va a hacer. A ver. Es que el Señor Jesucristo dice, fíjese, dice muy hermoso ahí en su palabra. Dice, venir a mí. No dice, voy y te traigo. Amén. Amén. Entonces, cuando el Señor hace la invitación y dice, venir a mí, ¿qué tiene usted que hacer? Voluntariamente. Levantarse. ¿Y qué? Caminar, dar el primer paso. Es todo hasta ahí, hermano. Y lo demás, el Señor lo va a hacer. Porque Él sabe que el otro no lo podemos hacer, correcto, hermano. El primer paso de obediencia lo debemos hacer nosotros cuando Él nos hace el llamado. Amén. Yo antes no tenía el llamado, hasta la edad de 30 años, yo no escuchaba la voz de Dios. Dice que el pastor les habla a las ovejas y las ovejas lo conocen. Pues yo no conocía a Jesucristo.
Esas ovejas que lo conocen somos los que nos llamamos cristianos y por medio del evangelio. Ahorita usted tiene el privilegio de reconocer lo que estamos hablando y usted dice, sí, están hablando pura palabra de Dios esos hermanos de la radio. No están hablando ahí nomás puras historias tontas, no. Entonces, si usted reconoce la palabra de Dios, la Biblia, usted está reconociendo la voz de Dios. La Biblia es Dios, Dios es la palabra. Se manifestó esa palabra al mundo para que nosotros recapacitemos de nuestras actitudes, pero esto es divino. Lo divino vino a lo humano para que nosotros seamos diferentes a los demás y hagamos la diferencia entre la bola de la gente. Que seamos como lucecitas, como unas luciérnagas que alumbran en la noche. Así debemos de ser los cristianos, alumbrar. Y la misma palabra dice, así alumbre nuestra vida delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así alumbre como, recuerda, la luciérnaga. Pero ahora somos luciérnagas espirituales que debemos de alumbrar y no debemos de ser tinieblas, porque las tinieblas cubren lo divino, hermano Alberto. Amén, es correcto. ¿Algo, hermano? Y si antes éramos, pastor, ciego, guía de ciegos. No. Yo era un guía de ciegos a la brava. Porque ahora, hermano. Como dice usted, así alumbra nuestra vida delante de los hombres. ¿Y por qué ahora alumbra? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, por el conocimiento Amén. que hemos adquirido de la palabra del Señor, por la llenura del Espíritu Santo. Todo eso es un conjunto, una mezcla que unida dentro de uno mismo hace que esa luz salga, resalte. Dice en su palabra que un almud no lo pones debajo de una mesa, o sea, una linterna, una lámpara. No lo pones debajo de una mesa. Pues no puedes usar. Porque no vas a mirar. Y no van a usar correctamente. Claro, la tienes que alzar, la tienes que levantar. Arriba. ¿Para qué? Para que la luz resplandezca y puedas mirar. Así alumbre nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos pide el Señor. Qué tremenda palabra. Verso 4, hermano, a ver. Sí, Dice, 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Hermano, ¿habrá corrupción, hermano Beto? Híjole. Uy, que sí hay. Hermano, ahora la miramos, hermano. Claro. Ahora miramos la pudrición tremenda que está en el mundo ahora vemos. Y como antes estamos en el mismo paquete, no mirábamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos ciegos también, no podíamos mirar y nuestro espíritu no podía entender este vocabulario bíblico porque estábamos fuera del conocimiento de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que Él vino y nos ha dado una oportunidad como se la está dando a usted, mi querido oyente, o si acaso nos estás mirando por medio de Facebook, por YouTube, pues eres un bienaventurado. Bienaventurados son las personas que escuchan el evangelio. Bienaventurado, y cuando Dios nos mande esa bendición, una bienaventuranza, somos más que bendecidos. Amén, Alberto. Como si nos sacáramos la lotería, sí, Alberto. Casi, espiritualmente. Casi, sí, nos sacamos la lotería, hermano. Sí, cómo no. Y puede perder ese boleto, hermano. Sí, se puede perder. Puede que no cobre ese premio, ese galardón. Amén. Con la actitud, con el comportamiento, con la manera de ser, de hablar, de actuar. Por eso la Biblia nos dice muy hermoso, por sus frutos te van a conocer. ¿Qué frutos están mirando en el hermano? ¿Los frutos del Espíritu? Amén. ¿O los frutos de la carne? Pues la mayoría. Porque se tiene que diferenciar entre los dos tipos de frutos, pastor. Y será fácil de identificar esos dos frutos, claro, hermano. Que sí, está muy fácil de identificar. Yo lo puedo notar en ciertos hermanos, aún dentro de las iglesias, puedo identificar qué tipo de espíritu traen cada uno de ellos. En cuanto se manifiestan, Amén. En cuanto abren la boca. Amén. Por eso el Señor no nos deja que nosotros andemos dejando a la desidia las cosas. Y hay después. Mira lo que dice el verso 5. Ustedes también poniendo toda diligencia, toda prontitud, por esto mismo, añadir a nuestra virtud,
a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Una vez más, a ustedes también poniendo toda diligencia, toda prontitud, toda solicitud rápido. Por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Ahí viene el paquete, Alberto. Dinos, descífralo, hermano. Viene completo, hermano. Completo, todo. ¿Cómo se va añadiendo? Haga de cuenta que está llenando el vasito. Amén, hermano. Y esto pucha al otro. Empieza primero con la fe. Amén. De la fe viene la virtud, de la virtud viene el conocimiento, del conocimiento viene el dominio propio, del dominio propio la paciencia, y de Aleluya. la paciencia la piedad. Haga de cuenta que estamos llenando los requisitos que trae el Señor Jesucristo. Amén. Y qué tremendo, Alberto. Mire, el principio de este pasaje empieza con fe. Claro. ¿Y qué es su palabra en el libro de Mateo? Que la fe viene por qué, a ver. Por el oír. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Amén. Y por eso aquí dice, ustedes también poniendo toda diligencia, o sea, prontitud, que no hagamos desidia. Por esto mismo, añadir a nuestra fe, número 1, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, que tengamos piedad, que tengamos misericordia. Porque el hombre hombre, el rey David dijo claramente, pero no se equivocó: Señor, líbrame de caer en las manos del hombre, porque el hombre no conoce la misericordia. Permítame caer en tus manos. Aleluya. ¿Por qué diría eso David, hermano? Porque sabía y conocía de qué manera era el corazón del hombre. ¿Y él? Él era un sanguinario. Totalmente. Él sacaba la espada y mochaba cabezas, patas, y no se le escapaba a nadie. Era uno de los valientes, y luego tenía un montón de valientes alrededor de él, que dicen que no se le escapaba nada. Y hermanos, por eso él dice, líbrame de caer en las manos del hombre. El espíritu del hombre, no conocemos estas virtudes tan hermosas. La diligencia, asimismo, añadirle fe. No hay fe en ese tipo de personas, no hay virtud, no hay conocimiento, no hay dominio propio, y esa paciencia que es adquirida, es demandada de parte de Dios, viene añadida con piedad. Y ese tipo de personas que no conoce a Jesucristo, no conoce la piedad. Porque el mismo Señor dijo, misericordia quiero. Amén. Misericordia quiero. ¿Por qué no está pidiendo misericordia el Señor, Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el pueblo no tenía ese amor, esa misericordia. No tenía esa misericordia. No. ¿Esa compasión? No, claro que no. ¿Qué pasó con el que estaba tirado en el camino? Pasó un sacerdote y luego, hombre, ahí déjalo tirado. Y luego pasaron otros dos ahí, y vamos a ayudarle, pues vamos a levantarlo, hombre. Y lo levantamos a echarlo al burro y órale. Pero el otro, no, hombre, no le importó nada, hay que lo levante otro. Así somos los humanos, bien tremendos. Pero si el Señor nos pagara conforme a nuestro comportamiento, Alberto, a ver, danos un consejo. Qué tremendo. Qué tremenda la cuestión que acaba de hacer, porque verdaderamente no hubiera pago. No hubiera. ¿De dónde? ¿De dónde, Alberto? ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo necesario para adquirir el pago. No. Estamos totalmente reprobados delante del Señor. Todo lo contrario. Y luego fíjate, el verso 7 sigue añadiendo a la lista de virtudes, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, flojos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Alberto, repítelo desde el 5 hasta el verso 8 con todos tus pulmones, Alberto. Aleluya, gloria al Señor. Vosotros, dice, también poniendo toda diligencia, o sea, toda prontitud. Prontitud, rapidez. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. 1. A la virtud, conocimiento. 2. Al conocimiento, dominio propio. 3. Al dominio propio, paciencia. 4. A la paciencia, piedad. 5. A la piedad, afecto fraternal. 6. Y al afecto fraternal, amor.
7. Y qué casualidad que está en el 7. El número del Señor, el 7. Amor. ¿Y por qué amor, Alberto? A ver, dime, ¿por qué amor? Porque Dios es el autor y consumador del amor, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor Jesucristo, aunque para muchos es difícil amar al prójimo. Amor. Y el mayor de todos, dice Hebreos, es el amor. Pero Dios es el autor del amor, no San Valente. Ya se va a meter con mi favorito, San Valentín. San Valentín nomás trajo pura miseria, pura confusión y pura basura a la iglesia. Muchos pastores que permiten todavía que se anden autorregalando adentro de la iglesia usando a San Valente y hicieron a un lado a Jesucristo. Y luego, qué hermoso dice aquí, fíjense, amor. Aquí en el verso 7, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él, y Dios en él. Ahora yo sí sé lo que significa la misericordia, ahora sí sé lo que significa la compasión, ahora sí sé lo que es amar al prójimo, y aunque no pueda ayudar a todos, pero le voy a echar la mano a quien yo pueda. Pero antes, olvídate, hermano. Por eso, estas cosas deben de estar adentro de nosotros para no estar ociosos, dice claramente la palabra del Señor aquí. Ociosos, flojos. Porque una de las desgracias es la ociosidad en cualquiera, sea mundano o sea cristiano. Cuando la persona es ociosa, floja, es la madre de las desgracias. Alberto, por favor, dile ahí algo. Es correcto, porque si estas cosas, mire lo que nos dice, porque si estas cosas están en nosotros o en ustedes y abundan, porque no solamente tienen que estar, tienen que abundar, échale más no dejará estar ocioso, y no solamente ocioso, sino sin fruto, porque tiene que verse ese fruto. Usted tiene que ir respaldado. Dice el apóstol Pablo, dice, la fe sin obras es muerta. Amén, hermano. Entonces, si en usted abunda el fruto, pero no resalta, no, porque no se ve, que no se ve, quiere decir que no hay nada. No hay nada. Nomás puro puro hablar y hablar y hablar. Como dice Tito 1:17, si no me equivoco, 3:17, si no me equivoco. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes en cuanto a toda buena manera de vivir. Amen. Profesan nomás, abren la boca. Conocer a Dios, no, si no se les cae el Cristo de la boca, pero son más hocicones que nada, irrespetuosos hasta las mangas, bocones tremendos, y así era yo. Y Alberto, también tú eras así. No, era tremendo, dice el Señor también en una de sus escrituras. De labios este pueblo me honra, pero con sus hechos me niegan. Ahí está el problemón. Pues sí, mucha gente, que yo. Y lo peor en este mes de la cuaresma, hermano Alberto. No, cuidado. Ahorita nadie rompe un vaso. Hermano Alberto, y el que trae la cruz aquí de ceniza en la frente, que hermano es todo un... Ya es un papa. Ya está libre de pecado. Déjese de mentiras, hermano. Eso no es Biblia. A todas aquellas personas que van y se pusieron la cruz en la frente. No, hermano, eso no es Biblia, ni existe en la Biblia. Hermano, ni la cuaresma tampoco, ni dejar de comer la carne como el clero romano ha inculcado por cientos de años. Hermano, eso no es Biblia. No se ande permitiendo poner la marca de la bestia en su cabeza, hermano, y que la ceniza. Recuerde que en el sábado pasado estábamos predicando sobre Dios quiere una vida santa, pero todos los días. Amén, Alberto. Amén, es correcto. Pero si nomás 40 días, hermano. No, pues es que es una tradición y es una costumbre. Tradición, le acabas de pegar el clavo. Esa tradición no debe de estar en los cristianos, ninguna tradición pagana que no esté respaldada con la palabra del Señor. Por eso vamos a ese verso 8, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, flojos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, aleluya, es ciego. Ahí está.
Ahí está la contestación, Alberto. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, también más, procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Si estamos firmes, Alberto. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación. Será necesario estar firmes en nuestra vocación y elección, Alberto. Sí, claro que sí. Y qué tremendo, ¿eh? Tenemos que estar seguros de dónde Amén, estamos parados. amén, 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 amén. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y principados, siendo Amén. la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Efesios 2:20. Si usted, hermano, se para sobre la roca, que es Aleluya. Cristo Jesús, mire que usted no va a ser movido Por nada, por hermano, nada. por nada. Puede venir el predicador, puede venir el lobo rapaz, y fácil lo vas a detectar, fácil vas a saber cuando viene disfrazado, hermano. Fácil lo vas a reconocer. ¿Por qué? Porque estás parado sobre Cristo, y tienes la mente de Cristo, tienes el conocimiento, tienes la fe, tienes las herramientas necesarias para saber cuando Satanás está parado delante de ti. Lo reconocemos fácilmente, hermano. Aquí no hay con que la careta, pues, se pondrá la careta para el ignorante que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, pero para nosotros que tenemos el conocimiento por la gracia del Señor, no, hermano, usted no puede ser engañado si usted es basado a la Biblia. Pero si usted no usa la Biblia para su comportamiento, para su manera de vivir, usted está totalmente cocinado delante de los ojos del Señor. En el verso 12 en adelante, ¿qué nos sigue compartiendo el apóstol Pedro, hermano? Aleluya. Por esto, Desde el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 12. Porque esto ya no dejaré de recordarlos. Por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepan, lo que les Ahí dije está. anteriormente. Ahí está, hermano. Ahí Sí. está. Ahí está el texto y el contexto. Ahí está, hermano. Vuelvan a repetir el verso 12. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepan y estén confirmadas en la verdad presente. De ahí salió el título de la predicación, hermano. Te lo repito y te lo voy a volver a repetir. Y si para el próximo sábado, si estoy vivo y volvemos a repetir este mensaje, quiere decir que esa persona lo necesita y el que nos está escuchando, eso es lo que necesita. No necesita otro mensaje, necesita componer esa área de su vida. Porque, hermano, si su patrón lo está corrigiendo de algo, Alberto, de algo, y ve usted que no lo aprende y no lo aprende, a ver, díganos algo. No, pues va a llegar el momento donde se va a hartar y me va a correr. Pero ¿por qué te lo está repitiendo? Porque no lo he aprendido y no Eso. lo he hecho de la manera que debe de hacerse. ¿Para qué vas a cambiar de predicación, hermano? Si no has aprendido lo más básico de lo que es un cristiano. Amén. ¿Es cierto? Una vez traje una ilustración donde mandaron traer al obispo de cierta iglesia y luego le pusieron la queja ahí al obispo y le dijeron, hermano, cámbianos de pastor porque este pastor ya nos tiene harto. ¿Por qué, hermano? A ver, hermano, ¿es cierto lo que están diciendo los hermanos? Pues dígame, hermano. Es que dice que usted no sale de ahí de la escritura donde dice que Dios es amor. Y lo vuelve a repetir y lo vuelve. ¿Por qué te digo todos, Alberto? Y Dios es amor y Dios ya los tiene harto. Es que mientras que ellos no aprendan lo que es el amor, yo no les voy a cambiar el tema hasta que aprendan y entiendan que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Qué tremendo, aunque la ilustración está curiosa, Sí. pero es la verdad, hermano. Pero el pastor estaba mirando que El no com- había amor entre ellos. El comportamiento es Claro, terrible. claro. Que no eran ovejas, eran lobos rapazos todos los que estaban sentados Machos ahí. cabríos. Sigue, hermano, el verso 13, por favor. Pues tengo por justo, Aleluya. en tanto que estoy en este cuerpo, en despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida Santo. vosotros podáis
en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta ahí, hermano. Mira el verso 15. También yo procuraré con diligencia, con prontitud, que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. En primer lugar, aquí Pedro ya como que se estaba como despidiendo, hermano. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo, Alberto? Antes de que usted estire la pata, antes de que yo estire la pata, ¿cuál es la mejor herencia que usted piensa dejarle a su familia? ¿La casa, el carro, la cuenta de banco? A ver, No. ¿cuál es la mejor herencia, hermano? No, la mejor herencia que yo desearía que tuviera mi familia, primeramente temor a Dios. es que acepten al Señor Jesucristo Amén. en su vida y en su corazón. El Que temor le a sirvan Dios. al Dios, Esa es la mejor herencia, al que hermano. yo le sirvo, porque si no van tomados de la mano de Dios, No es Dios un es fracaso. Dios es el que provee, pastor. Amén, en Yo- todo, hermano. Yo lo he comprobado. Amén, hermano. Dios es el que provee. Primeramente nos da la vida, Aleluya. porque por la misericordia del Señor No es que hemos no sido hemos sido consumidos. Consumidos. Amén, hermano. Correcto. Entonces, si el Señor pone cada mañana el aliento de vida sobre nosotros, Con un propósito. con un propósito, Amén, amén. y si ese propósito no lo usamos para el propósito que Dios nos los ha No, dado, estamos bien atrasados. entonces, ¿qué estamos haciendo? De nada sirvió, hermano. De nada sirvió. Por eso ahí, hermanos, ese verso 16 que compacta la palabra hasta el verso 21, ahí cierra el mensaje del capítulo 1. ¿Qué nos dice el verso 16 en adelante, hermano? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya. Por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros Ahí corazones. está lo que estábamos diciendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, Aleluya. hombres de Dios, Amén. hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hijo, ¿y por quién estamos hablando ahorita usted y yo, hermano? Por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, y es la verdad, y es una honra, Mire una vez más, dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces me topo gente que dice, ¿y quién escribió ese libro? Ay, piensa que porque un humano Dios lo usó para escribir el libro, piensan que es mundano. A ver, Alberto. Piensan. Así piensan, hermano. Piensan que no tiene validez, que no tiene sí, respaldo que esta escritura. Que es cualquier libro. Amén. Y cuando dice que es inspirado de Dios, por eso este libro sigue vigente, tiene cientos de años. Hermanos, hay libros que en ciertos años pegaron, como las enciclopedias en los años 70, y que era lo mejor. Ibas y comprabas el diccionario, o te comprabas una novela y pasaba de tiempo. Pues esta novela, que es la Biblia es una novela quiere decir historias. Esta Biblia, que está llena de historias, que es una novela, es una historia, no la han podido desaparecer ni apaciguar. ¿Por qué? Porque algo tiene, está viva. Todavía este volumen sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, sigue transformando al depravado, al degenerado, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, quien sea. Si en cuanto abre el libro, estás abriendo la página de Dios
Por eso Jeremías no se equivoca y dice, a ver qué dice el teléfono de Dios, ¿cuál es, Alberto? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En dónde dice eso? 33:3. Ese es el teléfono de Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos. Clama a mí. Y cuando usted abre la Biblia está clamando al Todopoderoso. Y esto que estamos hablando ahorita viene de la abundancia de nuestro corazón. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y antes hablaba el vivo diablo adentro de mí, hermano, y yo no sabía. Por eso, vamos a entrarle al capítulo 2, porque el tiempo se nos está acabando, para ver si alcanzamos a terminar la enseñanza completa. ¿Qué dice? ¿O quieres añadir algo de ahí, hermano? No, vamos a seguirle para que... Dale en el capítulo 2, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ay, casi nada. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¡Salto! Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén, hermano. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén, hermano. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí, hermano, mire, del verso 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, o sea que los está esperando para ese tipo de personas, y su perdición no se duerme. Porque si Dios, ahí está la clave, Alberto, porque si Dios no perdonó a los ángeles, hermano, ni a los ángeles perdonó, hermano. No. Y los aventó para acá, para abajo. No. El Señor sacó la tercera parte de los ángeles de arriba, se rebelaron contra él y lo echó para abajo. Fíjese qué tremendo el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué es el pago para los impíos, hermano? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y aquí Dios le está haciendo una cordial invitación al impío, al mundano, al que no es hermano. Le está haciendo una cordial invitación que seas hijo de Dios. Dirá usted en su corazón, ese pastor está loco, yo soy hijo de Dios. No te confundas. Todo el mundo somos hijos de la creación. Pero los que nos convertimos al Evangelio, ahora somos hijos de Dios, porque en San Juan, en el capítulo 1, dice eso, pero ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque un día se va a manifestar lo que verdaderamente Dios quiere que seamos nosotros. A ver, Alberto, desde el verso 1 hasta el verso 6, si quieres compartirnos algo. Vemos ahí, desde el verso 4, dice que si Dios no perdonó a los ángeles, fíjate, Ándale, no se le escaparon, hermano. Los ángeles que fueron creados por él, Amén. hechos para que le alabasen y le glorificasen en todo tiempo y en todo momento. No perdonó al pueblo en los tiempos de Noé. Amén. No perdonó a Sodoma y a Gomorra. Los puso cenizas, hermano.
Fíjese todo lo que el pueblo inmundo, Amén. de qué manera pagó el precio, porque se Amén. tiene que pagar un precio, hermano. Como decía Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Va a venir una consecuencia, va a venir Trae algo, pago, tarde hermano. que temprano. Amén. Esa factura nos va a llegar, pastor. Hermano, cuando Lucifer se reveló en el tercer cielo, porque allá está la gloria de Dios en el tercer cielo, Amén. se reveló el ángel más bello. Lucifer era el ángel más bello, se rebeló contra Dios. Y no nomás fue él, la tercera parte de los ángeles se acoplaron a como pensaba Lucifer, y la tercera parte, dice la Biblia, que fueron echados del tercer cielo hacia las oscuridades de la tierra, porque cuando ellos fueron echados del tercer cielo a la tierra todavía no tenía ni luz, ni sol, ni luna, ni nada. Por eso ahí está las tinieblas. Y si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, mucho menos si usted y yo nos rebelamos contra él, hermano. Correcto. Está más fácil darnos así la espalda de volada, ¿verdad, hermano? En un abrir y cerrar de ojos, con el poder, con la llenura del poder que tiene el Señor, Con puede su palabra, consumirnos. hermano. Amén. ¿Te quieres añadir más ahí? Vamos a seguir, Verso porque 7, ya hermano. ya nos quedan Sí, 10 ya minutos no. nomás. Dale, hermano. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de Santo, ellos. tan lleno de maldad. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Santo. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Amén. Tienen los ojos llenos de adulterio. Aleluya. Y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta ahí, hermano. Mire, me regreso. Aquí en el verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, los deseos de la carne, no está hablando de la que nos comemos, sino de la actitud carnal, los deseos de la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, el señorío de Cristo. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el premio, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian, no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado
a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad con una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En el verso 16, hermano, quiero que te concentres, hermano Beto. Dios usó una mula y le dio voz de humana para hacer reflexionar, para hacer recapacitar al profeta. Te lo voy a leer el verso 16. Y fue reprendido el profeta por su iniquidad, pues una muda bestia, por claro era muda, pues ella no podía hablar. Un animal que no podía hablar, de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué necesita Dios para refrenar nuestra locura, hermano, que llevamos mundanamente, hermano? Fíjese, ¿A quién va a usar, hermano? Aquí usó un animal, usó una muda bestia. Una mula. ¿Y nosotros cómo nos comportábamos cuando estábamos en el mundo? Animales. Como animales. Bestias irracionales, aquí Entonces, lo acabamos de leer. Aquí está usando estas dos mulas como ejemplo, hermano, para hablarle al pueblo. Para ver si entiendes. De lo que éramos antes y de lo que ahora somos. Amén, hermano. Este hombre no se daba cuenta de lo que iba a hacer, pastor. Amén. Y la bestia pudo mirar. Amén. El peligro. Pudo ver el peligro y advertirle. Yo me imagino a ese hombre, pues, ¿qué te pasa, bestia? Amén. Dale, hey, camina. Y cuando lees esa escritura del Antiguo Testamento, hermano, le habló primero una vez. Sí. Pero no captó. Y cuando le habló la segunda, digo, ¿Y ahora qué está pasando? Pero le habló la primera y no captó, estaba tan enojado que le pegaba, avanza. La mula estaba viendo el peligro en el camino. Amén. Y lo quería advertir que había un ángel que estaba moviendo una espada para los lados y que si se paraba ahí, los iba a mochar a los dos. Y la burla dijo, no, que se muera él, que se muera él solo, yo no. Amén. Aunque no dé risa, pero es la verdad. Dios va a usar lo que sea. Usó el cuervo para alimentar a Elías. Usa los animales. Usa el burro, usa la víbora, usa lo que sea. Por tal de darnos a entender lo que Él quiere de nosotros. Y Dios nos demanda muchas cosas. Hermano Beto, siga ahí hasta que termine en el verso 17 en adelante. Y ahí terminamos la enseñanza. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aleluya. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aleluya. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es, hermano? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro, aleluya, santo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Hermano Alberto, ¿qué feo hablas, hermano Alberto? ¿Eres tú, hermano? Pues yo pudiera decir que sí, pero esta es palabra del Señor Jesucristo. Te lo repito, te lo voy a volver a repetir. Mira lo que, ese es el título de la predicación. Mira lo que dice el verso 22. Pero les ha acontecido, ¿a quiénes? A esas personas que no quieren hacer caso. Esas personas que no quieren respetar a Jesucristo. Fíjese, pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio. En el libro de los Proverbios dice este texto: el perro vuelve a su vómito y la puerca
y la puerca lavada se revuelca en el zoquete, en el cieno. Mire, pero les aconteció lo de el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Qué significa para usted, hermano Alberto, el perro vuelve a su vómito? Significa que si el hermano Alberto ya fue lavado y sus pecados fueron perdonados, amén, y fue invocado ese nombre que es sobre todo nombre, amén, y empieza nuevamente a volver a practicar las cosas de las cuales el Señor ya lo libró, ahí quiere decir que el hermano Alberto se ha regresado a comerse el vómito. ¿Por qué? Porque el perro, si usted lo ha observado, el perro vomita, se va y vuelve y se lo vuelve a comer. Amén. Hermano, pero es que tiene una bailadita y una cervecita, hermano. Poca levadura dice que leuda toda la masa. Hermano, pero si va a bailar y va a tomar con su esposa nomás. Pecado es pecado, pastor. Aleluya. Al cabo que tiene, es que muchos así lo usan. La sangre de Cristo, el testigo de Jehová, si no me equivoco, así lo practica. No. Nomás no te pongas muy loco. No. Nomás tome poquito, nomás no se embriague. Sí, pero dile a este animal que nomás tantito. Empiezo a ir a gusto y poquito y al último voy a derramar todo el queque y lo voy a patear. Por eso, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Yo no quiero volver a mi pasado, yo no quiero volver a mi miseria que yo era antes. Yo era un depravado, degenerado, miserable, bocón, sicón, irrespetuoso. Tenía todo. Le puedo sacar una lista de ese tamaño. Y si yo me regresara a practicar cualquiera de esos niveles que te acabo de compartir, me vuelvo como el perro. Y si el Señor ya me limpió, me purificó y me ha dado una nueva mente, una nueva identidad, entonces no, yo sería el más malagradecido en darle la espalda al Señor. Hermano, despídenos, hermano Alberto, en el nombre del Señor. Amén. Así damos por terminada la hora de impacto, esperando que esta palabra haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes y puedan haber abierto su corazón para recibir este mensaje. ¡Aleluya! Que viene de parte del Señor Jesucristo. Templo Emanuel Hechos 2:38 se despide, sin antes hacerle la cordial invitación de que si usted no tiene un lugar a donde asistir, lo invitamos a nuestra iglesia. ¡Aleluya! Estamos ubicados en el 2012 Avenida Jane, en Lubbock, Texas, todos los domingos a las 7 de la tarde. Y recuerde sintonizar a la 1 de la tarde, bueno, perdón. No te equivoques, hermano. A la 1 de la tarde. Y recuerde sintonizar la hora de impacto todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Que Dios lo bendiga, hermano. Y hasta la próxima.